Básicamente, Andrés, tú siempre nos has hablado de la importancia de la estrategia en las comunicaciones, de un mensaje claro. Entonces quisiera un poquito que nos digas cuáles son esos elementos estratégicos que debemos tener presentes para implementar nuestra estrategia de comunicaciones. ¿Qué es lo que, esos puntos claves, ese ABC que debemos tener presente? Bueno, ahí. Gracias por la pregunta, Carolina. Creo que la palabra clave que usó Carolina es comunicaciones estratégicas, y cuando ustedes se presentaron, la mayoría habló de comunicaciones estratégicas. Y quisiera arrancar por ahí. Creo que la principal recomendación y la principal diferencia es que toda comunicación debe ser estratégica y no táctica. La forma táctica es la manera de implementarlo, y creo que las fundaciones con unos objetivos sociales claros no pueden arrancar la discusión por cómo vamos a comunicar esto, si a través de un comunicado, si a través de las redes sociales, si a través de reuniones con las comunidades, sino sobre todo entender primero dónde estamos, cómo es la foto que tenemos hoy, y a partir de esa primera foto establecer las audiencias a las que queremos llegar, la forma en que vamos a llegar a las audiencias, la forma en que vamos a medir los resultados con esas audiencias, y solo al final establecer y ejecutar la táctica. Yo pongo ejemplos muy de la vida cotidiana, pero es como cuando uno va a un gimnasio. Uno no puede arrancar a hacer abdominales o a correr si no tiene claro cuál es su objetivo y si no tiene claro dónde está partiendo. Entonces creo que el punto central, para resumirlo, es tener claro dónde estamos, hacia dónde queremos ir, cómo nos vamos a mover, a qué audiencias, cuál es el mensaje que queremos dar, y solo finalmente cuáles son los canales para comunicar esa comunicación estratégica y no táctica. Ahora lo mencionaba, tú nos has visto desde el comienzo, ¿cómo ves la evolución? ¿Cómo nos ven los distintos públicos, a las fundaciones? Y esa pregunta, digamos, se la voy a repetir a los tres panelistas. ¿Cómo nos ven? ¿Tú cómo ves, tú como experto en comunicaciones, tú qué percepción tienes de las fundaciones? ¿Y qué podemos hacer realmente para cambiar esa visión, o para potencializar esa visión para que sea mucho más positiva? Lo que siempre me llama la atención, porque cada vez que alguien se presenta, creo que a los que más hay que convencer de la necesidad de comunicar es a los directivos, porque yo los veo a cada uno de ustedes apasionados, convencidos de la importancia de comunicar, pero siempre oigo la queja de pronto tenemos poco presupuesto, ellos lo que quieren es salir en los medios de comunicación que ellos leen, más no en los medios de comunicación que terminan impactando realmente a las comunidades. Entonces uno dice, no salimos en la W, no salimos en El Tiempo, ese proyecto nadie lo conoce. Y uno dice, pregúntele a la comunidad, pregunte a los beneficiarios, entiendan realmente dónde están. Entonces, ¿qué he visto? He visto una evolución, y he visto todavía una timidez en no tener pena de que las fundaciones se deben comunicar. Hablábamos al comienzo, y el mercadeo social no es una vergüenza. El mercadeo con carácter social no debe ser una pena. A veces las compañías dicen debo tener bajo o alto perfil, las fundaciones dicen lo mismo, y uno dice, uno no tiene bajo o alto perfil, uno tiene el perfil adecuado ante la audiencia de interés adecuada. Yo necesito que mi comunidad me conozca. Ese perfil tiene que ser muy alto, porque son mis beneficiarios. No significa que tenga que salir en revistas sociales. Ese no es tal vez mi foco. Y creo que la evolución que se ha dado es cada vez comunicadores más apropiados de la necesidad de dar peleas internas con sus directivos para lograr resultados externos con sus comunidades, sus beneficiarios, sus organismos de control, etcétera. Lo segundo que me parece muy interesante de lo que ha pasado en la evolución de la AFE y de sus fundaciones es que cada vez hemos entendido que los medios tradicionales no son el único canal. Me alegra mucho cuando veo que hay la gente de redes sociales, de fundaciones, cuando entiendo que la comunicación no puede ser la que uno siempre hacía hace 15 años, y que era básicamente a través de los medios de comunicación masivos para llegar a las audiencias. La creación de nuevas formas de establecer contactos, ya sean directos o a través de redes sociales, son centrales. Y había pensado como un ejemplo para explicar esto, y es, si un extraterrestre llegara a la casa de cualquiera de ustedes, ese extraterrestre, ¿cómo mandaría el mensaje? ¿Le hablaría igual al padre de familia, a la señora que nos ayuda con la comida, al hijo de la señora que nos ayuda con la comida y que puede ser un beneficiario de la familia? ¿Le ayudaría igual a la tía que a veces va a la casa? Y creo que la respuesta es no. Le hablaría diferente a cada uno a través de canales diferentes, con un mismo mensaje y demás. Y lo tercero,
que siempre es una invitación, es que aprovechen cada vez que se presenten para contar la fundación. No hay ninguno que dijera, somos la Fundación X, Y o Z, trabajamos en pro de tales personas en tal lugar y con este objetivo. Cada oportunidad de mandar el mensaje permite que haya unos pares que por lo menos entiendan ustedes dónde están. Hay muchas fundaciones que uno dice, no sé específicamente qué estarán haciendo. Entonces toda oportunidad de comunicación siempre es como cuando a uno le gusta contar chistes. Siempre que pueda cuente un chiste. Siempre que puedan cuenten quiénes son ustedes para entender cómo benefician y para ir cultivando una audiencia de pares que también requiere saber la Fundación A, B o C, qué está haciendo, dónde lo está haciendo y por qué lo está haciendo. Tú has reiterado siempre eso, la importancia de tener un mensaje claro y de poderlo expresar en un ascensor. Andrés siempre nos pone ese ejemplo. Haga de cuenta que se monta un ascensor, tiene 10 pisos y se encuentra el presidente de la República. ¿Cómo contar qué es la fundación? ¿Qué consejos nos das para eso? Si yo me monto un ascensor, tú me lo has dicho a mí, pero compártelo con los demás. Si yo me monto un ascensor y me encuentro a alguien, ¿qué debo tener presente? ¿Cómo armar ese mensaje clave? Yo creo que siempre hay 6 preguntas que uno debe contestar, que son ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Y finalmente, ¿cuál es nuestro diferencial? Y esas preguntas obviamente no se le van a ocurrir a uno la respuesta en el ascensor, pero lo que si uno lo tiene claro es que si ha contestado esas preguntas y ha estructurado su mensaje, después va a poder hablar el lenguaje de quien lo oye. Digamos que nos encontramos al presidente de la República en el ascensor, tengo un mensaje que darle que seguramente saldrá de esas 6 preguntas, pero si me encuentro un beneficiario no en un ascensor, sino en un bus yendo a mi zona de influencia, también debería poder contarle el mismo mensaje, entendiendo que el lenguaje va a ser totalmente distinto. Nosotros los comunicadores solemos hablar del benchmark, la matriz DOFA, el brand equity, y la gente no nos entiende. Hablamos de los ecosistemas dentro de los proyectos y la gente no lo entiende. Hablamos de los programas de HSEQ y nadie entiende qué es HSEQ. Entonces diría que tener un mensaje, entender a quién le voy a hablar para poder estructurar el lenguaje adecuado para esa persona. Y sobre todo, entender que hoy conté, hay 22 o 23 fundaciones presentes acá. Imagínense el ruido que podrían hacer si nos encontramos los 23, ya nos tocan un Transmilenio y cada uno mandando su mensaje. ¿Cuál es mi diferencial? ¿En qué me diferencio yo? Y sobre todo, ¿en qué genero un mayor impacto que me permite ser, digamos, sobresaliente dentro de una audiencia de muchos pares? Y ese beneficio siempre hay que medirlo como el impacto que yo le genero realmente a las comunidades a las cuales trabajo, porque ustedes solo trabajan para las comunidades y para unos beneficiarios que buscan un impacto y, como decía el video de la AFE, que buscan disminuir problemas de inequidad, que buscan generar mayor justicia, que buscan generar todo un concepto que es de paz, que es más profundo, digamos, de los conceptos políticos. Tú has reiterado mucho la importancia de llegar a sus beneficiarios y aquí lo mencionaban también las fundaciones cuando se presentaban. Realmente, ¿cómo logramos que las comunicaciones sean estratégicas no solo para medios masivos, sino también para que sea un medio de apropiación de conocimiento para nuestros beneficiarios? ¿Cómo lograr potencializar eso? Yo creo que los beneficiarios son la razón de ser, pero no son el único audiencia de interés a la cual uno debe llegar. Y uno debería poder establecer esas audiencias de interés que van, insisto, desde lo interno, los directivos, los que manejan presupuesto, hasta los entes gubernamentales, los medios de comunicación locales y finalmente los beneficiarios. Y los beneficiarios en diferentes niveles, porque hay beneficiarios actuales, hay beneficiarios líderes de opinión dentro de la propia comunidad, hay beneficiarios que probablemente no les interesa el tema y pueden ser opositores de la presencia, y hay beneficiarios, y lo sabemos todos, avivatos, que lo único que quieren es aprovechar la llegada de una fundación para generar un beneficio propio y un beneficio social. Entonces creo que lo más importante es como poder mapear cada uno de esos, como si uno pudiera, cuando uno en Facebook toma unas fotos, a veces le identifica la cara de cada una de las personas. Yo creo que es lo mismo, poder identificar cada una de esas personas, saber qué hace, cómo lo hace, para qué lo hace y sobre todo mi relación con ellos cómo es. Y luego establecer
claramente las tácticas para llegar a eso. Pero creo que lo más importante es tener una visión estratégica de las comunicaciones y no una visión táctica, porque la táctica siempre puede ser buena o mala. Y entonces uno dice, hagamos una reunión, ¿por qué no? Hagamos una celebración, ¿por qué no? Todo depende de cuáles los objetivos estratégicos. Si uno tiene clara esa pregunta estratégica de qué queremos visibilizarnos, queremos conseguir más apoyo, queremos visibilizarnos ¿para qué? Yo a veces pregunto, es que queremos ahora tener mayor perfil en la zona, y uno dice, ok, ¿para qué? Eso, ¿cómo se traduce en los objetivos empresariales, comillas, y en los objetivos sociales que tiene la fundación? Si la visibilización va a permitir que el proyecto sea más conocido y genere mayor impacto, visibilicémoslo. Si la visibilización solo va a generar que nos conozcan, de pronto no es el camino. Yo creo que al final uno siempre debe buscar lo que los gringos llaman el advocacy, y es que los propios beneficiarios sean los que lo defienden a uno. Cuando uno ha logrado llegar allá, pongo un ejemplo muy simple, James Rodríguez o Falcao, cuando alguien dice a James, si lo sacan del Real Madrid es porque los españoles no quisieron ayudarlo y no porque él sea mal jugador. James logró la defensa de todos. Falcao, y perdón que ponga ejemplos futboleros, todos lo defendemos. Ha ido perdiendo su reputación, sí, pero tiene tanta que fue importante en su momento que uno primero lo conociera, tuviera familiaridad sobre él, tuviera favorabilidad, generara confianza y finalmente uno estuviera en capacidad de defenderlo. Y creo que el trabajo que ustedes hacen, sin importar si es en La Guajira, si es en el Amazonas, si es en Antioquia, es lo mismo. ¿Cómo hacemos para que esas comunidades sean nuestros mejores voceros? ¿Cómo hacemos para que nuestros empleados sean nuestros mejores voceros? ¿Y cómo hacemos para que los medios de comunicación, sea como su nombre lo indica, un medio de comunicación, no el fin como tal? El objetivo no es salir en primera página de un periódico X, Y o Z. El objetivo es que las comunidades tengan un impacto, que haya respaldo de las iniciativas y que la comunidad como un todo entienda la importancia de trabajar, como decía el video, con corresponsabilidad. Quisiera abrir espacio para preguntas, como les dije, queremos que sean unas preguntas muy simples y que luego, con lo que nos ha dicho Andrés, hagamos reflexiones, pero también preguntas. Todos ustedes dijeron que queremos aprender de nuestros pares. Y aquí realmente somos pares. Este video lo estamos filmando, pero básicamente para que quienes no nos pudieron acompañar hoy lo puedan ver y ustedes me lo puedan repetir. Pero es esto, hagamos un trabajo de equipo. ¿Quién quiere comentar cómo se ve su fundación? Después de lo que ha dicho Andrés, ¿cómo se ven ustedes? ¿O quieren compartir algo que quisieran expresar aquí en este momento? Entonces, para Alejandra. Gracias. Nosotros desde la Saldarriaga creemos que debemos diferenciar también qué es cómo aplicamos las comunicaciones a la organización como tal, es decir, cómo difundo yo lo que hago, cómo busco un tema reputacional, etcétera, con la comunicación interna de cada uno de los proyectos. Y esos dos niveles también son en las regiones y ante audiencias mucho más grandes a nivel nacional. Es decir, yo hago un trabajo de comunicación para mi organización, para la Fundación Saldarriaga Concha a nivel nacional, pero también me voy a lo local como Fundación Saldarriaga Concha, pero también tengo una gran oportunidad a través de los resultados de los proyectos como tal, específicamente en cada una de esas comunidades. Entonces me parece también importante como hacer esas diferenciaciones, y ahí vamos a lo que dice Andrés, de cuál es el público al que queremos llegar, con qué mensaje. Yo no sé si es muy válido que en un medio nacional tipo Portafolio salga una información de lo que estamos haciendo con un proyecto en el Tambo, Cauca, que beneficia a 32 familias, ni siquiera en términos de emprendimientos económicos o algo que tenga que ver con el medio como tal, pero seguramente a la emisora comunitaria del Tambo le parece una maravilla, importantísimo, y nos genera una serie de adeptos en la región. Es eso, básicamente. Y estoy completamente de acuerdo contigo, porque volvemos a la segmentación cada vez más de audiencias. Antes uno, digamos, mandaba una granada, por poner un ejemplo. Ahora uno es un francotirador con una bala para cada una de las audiencias, porque ya la granada no sirve, genera mucho ruido,
genera muchos daños colaterales, pero no impacta realmente los objetivos sociales que se tienen. Mientras que el francotirador, en el ejemplo bien entendido, por favor, lo que sí logra es llegar a cada uno. Y la bala que yo envío es diferente en nivel nacional, nivel local, nivel regional, porque la audiencia es completamente distinta. Mi punto no es nunca satanizar a los medios, sino por el contrario, entenderlos como su nombre lo indica. Son un medio para llegar. Lo importante no es salir siempre ni en los mismos medios, porque somos conscientes que los medios cada vez tienen menos espacio para temas sociales, a excepción de algunos, pero sobre todo le pasa a uno lo mismo de siempre. Voy a poner un cuento de otro tema, pero es muy divertido. Alguna vez asesorando una campaña política, la candidata decía, es que yo no veo ninguna valla mía. ¿Qué hacemos? Entonces, pues lo que decidimos hacer fue, si la señora vivía en la 70 con séptima, pues ponerle una valla en la 75 con séptima. Entonces, cada vez que iba en su carro, ella decía, la ciudad está llena de mi comunicación. Eso no lograba nada, lograba tranquilizar a un objetivo puntual. ¿Qué es lo importante? ¿Que la señora se vea en la valla o que los electores en las localidades donde estén lo entiendan? Entonces, creo que hay que, para volver al ejemplo, tener las balas correctas, con el arma correcta, para llegarle a la audiencia correcta. Lo que sí debe ser claro es que el mensaje debe ser igual, porque yo no puedo estar dando un mensaje a nivel nacional distinto a nivel local. Puedo aterrizarlo más, puedo perfeccionarlo, pero la coherencia es la clave dentro del mensaje. Ok, yo estoy completamente de acuerdo en lo que decías de a los primeros que hay que convencer es a los directivos. Y de alguna manera, sobre todo muchos de los que estamos aquí somos fundaciones empresariales y nos apoyamos en las divisiones de comunicaciones de la empresa para muchas de las cosas que hacemos. Entonces a veces entender o hacerlos entender esa diferencia es difícil, y que rompan el paradigma es difícil. Lo que dicen ustedes es muy cierto, a ellos les interesan los principales medios, los principales líderes de opinión, y eso es normal. Pero ¿cómo hace uno? Digamos, sería muy interesante poder hacer un conversatorio muy sencillo, un desayuno con la AVE, solo directores, donde uno les hable de este tipo de cosas y un poco irlos aterrizando. Nosotros hemos evolucionado bastante, siempre uno tiene restricciones, obviamente. Cuando le dicen a uno, va y salga en tal medio, y el medio es de los más importantes, pues obviamente el costo es, y el presupuesto es así, entonces termina uno gastándose en una participación el presupuesto de año y medio, en la valla de la 74. Entonces yo creo que es importante ese punto. Y yo creo, digamos, los directivos de cualquier compañía siempre piensan en resultados, no necesariamente resultados económicos, sino los resultados de impacto que tiene cada una de las acciones que realizamos. Y al igual que cualquier proyecto, pues esto tiene un presupuesto y debe tener una medición. Si no somos capaces desde comunicaciones de medir lo que estamos haciendo, en el fondo es como si no lo estamos haciendo. Cuando uno echa un chiste, la medición más fácil de saber si el chiste funcionó o no es si la gente se ríe y después si quiere contarlo. ¿Cuál es la medición de cada uno de sus proyectos y cuál es la medición del impacto de comunicaciones que tenemos? Porque la discusión cambia. Ya no es una discusión sobre si el presupuesto es el 1%, el 2% o el 3%, sino qué impacto estamos generando y cómo eso genera un beneficio mayor para la reputación de la compañía. En tu caso, sé que eres Bavaria, ese siempre será un dilema que, por ejemplo, la Saldarriaga Concha no tiene. La Fundación Terpel la tiene, Belcorp la tiene. Y ahora el tema es cómo medir, porque muchas veces medir vale más de lo que uno está haciendo en la... Entonces, ¿cómo busca uno la herramienta más fácil de medir el impacto de la comunicación? Y ahí viene, por ejemplo, el impacto de comunicación, ¿cómo lo puedo medir? Y es una muy buena pregunta, porque el impacto para mí de centímetro por columna, por ejemplo, perdón que lo diga, me parece absurdo. Absurdo. O lecturabilidad. O lecturabilidad. Porque no sé si el chiste salió en primera página o salió en últimas, y mi objetivo no es que el chiste salga, sino que genere la risa. Entonces, creo que hay una labor de entender la medición, y esos SKUs, perdón, esos KPOs que uno pone al comienzo, deben ser claros, pero deben estar ligados con el directivo, porque si no lo involucramos, solo lo involucramos para pedirle recursos, y solo lo involucramos para que al final mandarle un cartapacho de todos los resultados que salieron, él no va a poder medir el impacto que eso ha tenido.
Creo que sí hay un impacto ligado a la reputación de las compañías, ligado a sus fundaciones. Y eso para fundaciones como Bavaria es más importante en algunos casos. Hay otras fundaciones que dicen, no me sirve. Había una pregunta dentro de las que había mandado Carolina que me pareció la más difícil, que era si las fundaciones empresariales deben tener presupuestos y equipos de comunicaciones separados de las comunicaciones de las compañías, uno, y dos, la pregunta que siempre se hace es si las compañías deben tener el mismo nombre de su fundación. Por ejemplo, sé que está la Fundación Alquería, no es la Fundación Alquería, es la Fundación Cavelier Lozano, es el brazo filantrópico de la familia Cavelier, y esa discusión parece menor, pero es muy importante porque uno no quiere tampoco que haya una fundación hecha para generar simplemente greenwash y tener un buen goodwill como tal, sino que genere realmente impacto. Pero si está completamente separada de la compañía, si yo también fuera el presidente de la compañía diría, pero eso sí me está generando algún beneficio. Entonces es una discusión que creo que no tiene respuesta, pero sí es importante tenerla en la cabeza. Cuando se va a crear una fundación le ponemos el apellido de la compañía, la separamos. Punto uno. Y para cerrar tu punto, yo creo que ese desayuno, almuerzo, comida, onces con los directores y presidentes de la compañía es un tema central, porque una vez que ellos entienden por qué es importante comunicar, van a apoyar más, pero sobre todo cuando entienden el impacto que se está generando. No es comunicar, sino comunicar para generar impacto. A mí me parece que una herramienta innegable con un director de una compañía es la valoración de los pues no es de la pauta, pero la valoración de los artículos, etcétera, que aparecen, porque es una manera que el director de una compañía, el financiero, el de mercadeo la entiende, y como a mí lo que me parece es que eso siempre está inflado. Está muy inflado porque nunca le aplican los descuentos que se hacen en las negociaciones de pauta normalmente. Entonces el centímetro por columna real que le aparece a uno en la valoración de lo que le publican a uno siempre es altísimo. Entonces eso es una muy buena herramienta ante una junta directiva, es una muy buena herramienta ante un director para decirle, mire, yo estoy invirtiendo esto, pero mire en términos de publicación cuánto me ha dado. Es decir, me parece que es lo que tiene uno más a la mano para hacer medición de impacto facilito, que no es una medición de impacto real, la verdad. De acuerdo, por lo menos pero te pongo un ejemplo aprovechando que está María López acá. Salir en un confidencial de semana en centímetro por columna, yo diría que eso es una call por, debe ser 30 menos, no sé cuánto sea, versus salir, voy a poner cualquier otro ejemplo, en una página entera de El Nuevo Siglo, si solo uno mirara centímetro por columna, porque el nivel de influencia no me lo está mirando el centímetro por la columna, sino quien lo lee. ¿Eso por qué ha cambiado? Porque, por ejemplo, Twitter, a veces la gente le dice a uno, mira, es que lo leyó 1 millón de personas. Y uno dice, perfecto, la ventaja de Twitter es que me permite saber cuáles son los influenciadores y el nivel de influencia que tienen. De pronto es mejor que lo lea una persona y no 1 millón, pero si esa persona es mi audiencia clave y mi influenciador clave, logré más que llegando a eso. No es que esté en contra del centímetro por columna, sino creo que, digamos, la evolución ha ido permitiendo reevaluar el concepto. ¿Y qué podría hacer uno? Encuestas, auditorías con las comunidades realmente para entender. La ventaja de las redes sociales es que nos cambió todo, porque en Facebook era el que más amigos tuviera, pero en Twitter uno dice, de pronto me siguen 10 personas, pero los 10 que me siguen generan un nivel de influencia mayor que si me siguiera 2.000 personas. Me siguen 1.300. Hola, quería hacerte una consulta. Pues yo soy de la Fundación Universidad de Antioquia, ¿cierto? Por un lado es atípico, primero, que una universidad tenga fundación, ¿cierto? Entonces eso ha resultado de alguna manera confuso para la gente en general, porque primero no asocian que una universidad tenga fundación, entonces no asimilan Fundación Universidad de Antioquia, sino que somos Universidad de Antioquia, ¿cierto? Entonces eso, para transmitir el mensaje, a veces se hace complicado. Y por otro lado, la fundación también tiene un mundo de servicios muy amplios, porque nosotros somos operadores logísticos, administrativos de diferentes proyectos de ciudad, ¿cierto? Entonces hay proyectos sociales, proyectos investigativos, proyectos educativos,
y todo pues como lo que pueda beneficiar la ciudad. Entonces los proyectos que son como específicos, por decir, nosotros coordinamos el proyecto de empresas varias de Medellín, entonces son todos los recolectores, todos los que recogen la basura de Medellín, entonces se hace una estrategia específica para ese público, que la mayoría son analfabetas, entonces se hace una estrategia pues como muy puntual. Pero por ejemplo cuando son proyectos más amplios de ciudad, ahí es donde uno dice qué estrategias implementar, porque como las fundaciones lo asocian es que no utilicen campañas de ciudad, no utilicen pues como publicidades como muy abiertas y muy amplias, sino que solamente es como para públicos específicos, entonces ahí es donde uno de pronto se puede como perder. Y por la dificultad también de lo que te digo, que la Fundación Universidad de Antioquia no se ha logrado como posicionar, es como por esa dificultad de que tiene muchos servicios, son muy amplios, y de que es pues raro de que una universidad tenga fundación. Es raro, pero es una ventaja competitiva en comunicaciones, porque al ser raro precisamente sobresale. Mi pregunta te la devolvería y es, ¿se requiere que se diferencie? Pregunta uno. No, es una ventaja porque la Universidad de Antioquia pues tiene una reputación. Sí, es pues una ventaja para nosotros porque de alguna manera la fundación no se conocía, pero gracias a que viene detrás de Universidad de Antioquia es una superventaja. Sino que, por ejemplo, como trabajamos tantos proyectos con la Universidad de Antioquia, ni la misma gente de la Universidad de Antioquia sabe que hay una fundación. Nos toca llegarle a ellos, explicarles qué es la fundación. Entonces es un trabajo pues más dispendioso y más personalizado, ¿cierto? Yo lo que haría es como dividir sobre todo más que los proyectos, porque creo que la discusión nunca no se va a subsanar entre Fundación de Antioquia, Fundación Universidad de Antioquia y Universidad de Antioquia, pero creo que los proyectos per se son los que deben tener un mayor posicionamiento y la fundación y la universidad deben ser la sombrilla, porque si uno logra, es una familia con demasiados hijos como toda la familia paisa, entonces uno dice, tengo 12 hijos, no puedo que la gente conozca a todos, pero si cada uno tiene una personalidad diferente, aunque tienen todos el mismo apellido, serán Jaramillo, Saldarriaga, Rodríguez. Entonces, si logro que todos tengan eso, lo que tengo que crearle es a Ignacio que sea Nacho y que todo el mundo lo conozca. Entonces yo lo que haría es tratar de subdividir los programas y darle mayor énfasis a los programas, dado que la sombrilla grande siempre va a ser la universidad que ya está posicionada. Seguramente lo que pasa es que uno le gasta mucho tiempo a distanciar la fundación de la universidad y al final lo importante son los programas, como tú dices, porque son muchos y en diferentes temas. Pero ahí va, bueno, ya te hago una pregunta ahí, Andrés, lo que dices tú y me mencionabas. ¿Qué tanto las fundaciones que llevan el apellido de la empresa deben tratar de diferenciarse de la empresa o qué tanto deben apalancarse? ¿Cómo manejar esa línea y cuál es lo ideal? Porque la gran mayoría de nuestras fundaciones llevan el apellido de la empresa. De las 61 fundaciones tenemos, y acá está nuestra última infografía, tenemos 43 empresariales y todas ellas llevan en su gran mayoría el nombre de la empresa. Entonces, ¿cómo potencializar eso? Porque la gran mayoría de estas empresas pues son las más reconocidas y más queridas por todos los colombianos. Yo creo que ninguna como el apellido que tengamos acá, cada una de nosotras, todas son queridas en el medio donde estemos. Yo creo tres cosas. Uno, que deben ser sobre todo coherentes. Dos, que deben nunca ser greenwash. Y tres, que es como dos hermanos separados al nacer. Uno decidió ser administrador de empresa y generar solo recursos y el otro decidió irse al Putumayo a trabajar con las comunidades. Nunca van a dejar de ser hijos, pero tienen dos vocaciones diferentes. Entonces, ¿a qué me refiero con lo primero de ser coherente? Creo que lo más grave de una fundación que lleva el apellido de la compañía es que no sea coherente con los mismos valores y principios de la compañía. Eso no quiere decir que la comunicación deba ser igual. Hablábamos de Fundación Bolívar da Vivienda al comienzo. Si el foco de comunicación de Bolívar da Vivienda es el humor, ¿su fundación debe tener humor? No, porque eso es la forma. Pero ¿cuáles son los principios en los que cree la fundación o en los que cree la compañía? Es la inclusión, es el respeto por la gente, es los principios, como su nombre lo dice, a mí me encantan porque es lo primero. Entonces, creo que debe ser coherente con los principios. Lo segundo, que no deben hacer greenwash. Uno siempre, como una audiencia externa, sospecha de las fundaciones que se crean
para simplemente atender un problema social, y uno sabe que la gente entró y esa fundación va a salir, porque eso no es ni coherente ni sostenible. Y tercero, entender la diferencia entre los dos hermanos. No van a dejar nunca de ser, todos tenemos en la familia el hermano que decidió ir a cambiar el mundo, y todos tenemos en la familia el hermano que solo quiere hacer plata. Y entonces uno dice, ¿eso está bien o mal? No, son dos hermanos distintos, lo que hay que encontrar es lo mejor de cada uno y ver cómo se comunican con coherencia. Adelante. Bueno, yo quiero, digamos que la Fundación Social también es como un caso atípico, porque nosotros somos una fundación que tiene empresas, más no una empresa que tiene fundación. En este caso, estamos trabajando actualmente en un estudio de posicionamiento para ver e identificar la forma de cómo llegar a las audiencias, o si definitivamente sí debemos empezar a comunicar, si debemos empezar como a salir a la luz, entre comillas. Entonces mi pregunta va, ¿cómo hacer para no caer como en esa vanagloria? Podría ser cómo hacer para que las audiencias no crean que nosotros trabajamos en proyectos simplemente para evadir impuestos o para generar más recursos para las empresas como las que tenemos, que es el Banco Caja Social. ¿Cómo hacer para no caer en esa vanagloria? ¿Cómo hacer para que nuestra comunicación pueda ser asertiva y que definitivamente el posicionamiento sea bueno, tanto para la fundación, pero también para las comunidades que atendemos? Dijiste dos cosas que me parece clave. Una es, estamos pensando en comunicaciones, no lo dijiste con esas palabras, pero creo que ese es el mensaje que si se pueden llevar, llévense. Lo que es pensar en comunicaciones no significa necesariamente salir a comunicar, sino significa pensar en comunicaciones. Y para pensar en comunicaciones hay que entender, y tú lo dijiste muy bien, las audiencias a las que queremos llegar y entender qué piensan. Dicho lo anterior, ¿qué creo? Que la clave está en las preguntas que le hagamos realmente a cada audiencia. Es como las encuestas, uno puede preguntar para que le contesten lo que uno quiere oír, o uno puede preguntar para realmente entender dónde están sus fortalezas, dónde están sus debilidades. Y dos, creo que siendo un caso atípico, tienes la ventaja de que la Fundación Social es reconocida como una compañía de carácter social que ayuda y soporta a otras empresas, nunca va a ser visto como un greenwash. Lo que creo central es entender esas audiencias, si entienden primero que todo esa diferencia, porque si no logran entender esa diferencia, creo que las respuestas van a terminar siendo sesgadas. Eso llevaría a primero entender la reputación que tiene la Fundación Social como fundación, y luego entender si la gente ve creíble o no ve creíble lo que hacemos, porque acuérdense que la reputación al fin y al cabo es el gap o el espacio que hay entre lo que uno dice que hace y lo que uno realmente hace. Es la percepción que se genera entre esos dos caminos. Pero para sintetizar, creo que es clave entender primero la reputación de la Fundación Social y entender si la gente entiende la misión que ustedes tienen, y como tú lo explicaste, no somos una fundación que tiene unas compañías, sino vamos más allá del tema. Bueno, yo vengo desde el sistema de fundaciones de Cerrejón, pero también en Cerrejón manejamos un departamento de responsabilidad social, aparte del sistema que maneja como las necesidades de entidad del departamento, y también se hace del departamento de responsabilidad social. Mi pregunta es, en muchas ocasiones se vuelve confuso el hecho de que, a pesar de que tanto el Departamento de Responsabilidad Social como el sistema de fundaciones trabajan juntos, yo quisiera saber qué es lo ideal, si mantener separados pues la gestión que hace cada uno, o es ideal integrar lo que hacen ambos. Te complico la pregunta con la filantropía, porque son los tres: la responsabilidad social, la fundación, y hay compañías que además por su origen familiar dicen hacemos filantropía. Deben estar unidas en las tres, deben estar completamente separadas. Yo, hoy es una percepción completamente propia, como se dice, yo creería que la responsabilidad social, creería que las fundaciones van a terminar desapareciendo y van a estar inmiscuidas dentro de la verdadera responsabilidad social de las compañías, porque no hay por qué crearle un órgano aparte. Es mi creencia. ¿Por qué? Porque creo que si hay coherencia y si hay una verdadera vocación de trabajo, la responsabilidad social va a estar en el ADN de la compañía. Todavía nos ha tocado generarles nombres apartes y a veces se confunde.
Creo que lo importante es el impacto que se genera, porque para la comunidad al final poco le interesa si el que lo atendió o lo ayudó fue la responsabilidad social de Cerrejón o la Fundación Cerrejón o X o Y. Lo que ellos quieren es poder no tener esas ayudas, sino entender cómo pueden ser sostenibles después de que se vaya la ayuda, que creo que es el reto mayor, porque una vez que se vaya Cerrejón de La Guajira, si algún día esperamos que no se va, o las petroleras cuando estaban en campo, el gran reto no es lo que hicieron ahí, porque ahí vuelve a ser una fundación que apoya y que, digamos, está ahí. Lo clave es cómo hacemos para empoderar a las comunidades para que sean realmente no solo corresponsables, sino autosostenibles en los proyectos, porque las empresas, por más de que uno quiera, no siempre pueden estar. Volviendo al ejemplo de la familia, son los papás y los hijos. Este es un hijo que hemos querido adoptar para ayudarlo, pero no podemos estar todo el tiempo con él, porque si no, no logramos nada. Logramos simplemente brindar apoyos, pero no generar cambios de conciencia. Puntualmente creo que van a terminar desapareciendo, van a terminar siendo absorbidas ni siquiera por responsabilidad social corporativa, sino por entes mayores, y no hablo de desarrollo sostenible, sino hablo de cultura sistema B, empresas que van a pensar siempre en el equilibrio social, ambiental y económico, no priorizando ninguno de los tres, sino entendiéndolo como un equilibrista que tiene las tres bolas rotando al tiempo. Bueno, yo ahí sí, antes de dar la palabra a Marta y a María, sí contradigo a Andrés y creo realmente que las fundaciones, como lo veo yo cuando me preguntan a mí, oiga, esta empresa quiere crear una fundación, yo les pregunto, ¿está preparada para crear una fundación? Porque realmente creo que una fundación es un estado de madurez y una fundación tiene una visión muy distinta a la que tiene la propia empresa. La empresa por sí misma está limitada a una área de influencia, tiene unos principios claros, pero la fundación es mucho más allá. Deja de ser ese hijo para ser un hermano quizás, como tú lo planteabas al inicio, y un hermano que puede ir mucho más allá de las fronteras mismas de la empresa. Entonces una fundación realmente tiene que desligarse de esos intereses particulares de la empresa, y ahí está el reto de cómo comunicar, de cómo diferenciarse, apalancándose obviamente en ese buen nombre que nos dio nuestro papá, pero poder crecer y madurar y desarrollarnos. Entonces realmente creo que más que desaparecer, si tú ves una Rockefeller, ves una Ford Foundation, ves cómo han evolucionado y cómo independientemente de lo que es la empresa, hoy la fundación va mucho más allá de sus límites, y más en el caso del contexto mismo colombiano, donde la fundación realmente es un actor fundamental. Hoy no hablamos que le corresponde al Estado unas responsabilidades, que le corresponde a la empresa otras, es cómo ese triángulo exitoso que se menciona hoy día es sociedad civil, empresa y Estado como tal se complementan. Entonces yo creo que no es que no compitan entre sí, la responsabilidad social tiene unas claras responsabilidades, unos lineamientos claros que la fundación no tiene por qué absorber y viceversa. Son dos hermanos independientes. Sí. Yo creería que siempre las fundaciones empresariales vamos a estar paradas con esta disyuntiva, y es que la presión de la organización y de la casa matriz o de la master brand nos va a poner un poco contra la pared en términos de comuniquemos generando solamente reputación. Nosotros tenemos un rol misional distinto y claramente somos complementarios en los temas de divulgación, dándole a la master brand un balance muy interesante desde el punto de vista de lo social. Es un complemento y es un enfoque de las marcas hacia el deber ser de aquellas personas que de alguna manera, o de algunas entidades que de alguna manera están en el corazón de los consumidores. Eso lo que quiere decir es que desde nuestro rol absolutamente genuino y misional, nosotros estamos en la capacidad de generar el mayor valor. Y hoy las generaciones nuevas, los millennials, que son consumidores mucho más conscientes que las generaciones anteriores, claramente lo demuestran en sus preferencias de consumo, en
Entonces, lo que es maravilloso es el reto que tenemos enfrentándonos a un rol de complemento, de balance a la marca empresarial, en donde nuestro rol es bastante diferente al que tienen sus áreas de publicidad y de mercadeo, y nosotros tenemos una investidura de poner el aspecto social como algo genuino, y desde allí es que debemos seguir comunicando. Bueno, este es tal vez el tema más álgido de la conversación y uno de mis temas favoritos, y voy a acabar con el mantel de esta mesa. ¿Cómo creo que debe uno empezar a desglosar la conversación? Primero, este no es un mundo en donde sea blanco o negro y no podemos asumir generalidades. ¿Por qué? Porque cuando se habla de responsabilidad social o se habla de desarrollo sostenible, hay que tener muy claro cuál es el análisis de materialidad de la compañía. O sea, empezando desde la compañía, desde la estrategia de la compañía, cuáles son aquellos asuntos que se deben atender en términos de impacto social, en términos de impacto ambiental y en términos de impacto económico. Ahí empieza uno a desarrollar la estrategia de sostenibilidad o responsabilidad social, que a la larga, hoy en día digamos que el tema de las palabras y el leguleyo pues es en últimas lo mismo. ¿Cómo logro que mi cadena productiva, que el producto o servicio que estoy sacando al mercado tenga un impacto positivo en las comunidades y en mis grupos de interés, y tenga un impacto positivo en el medio ambiente, de donde saco la materia prima, y que generalmente tiene unas externalidades que las empresas al día de hoy no han podido internalizar en términos de contaminación, desagües, desechos, etcétera? Entonces, esa matriz de materialidad tiene que ver mucho con las industrias. ¿Qué pasa en la industria extractiva? En la industria extractiva, en el core del negocio, está el manejo con comunidades. Una comunidad con la que no se dialoga, una comunidad con la que no se hace un buen trabajo de comunicación, con la que no se hace un buen trabajo de construcción colectiva, es una comunidad que se atraviesa en la vía, le prende candela a las llantas y te tranca el proyecto 3 meses, y esas son unas pérdidas de más de 10 millones de dólares en carbón, en petróleo, en cualquier, digamos, producto extractivo. ¿Qué se ha estudiado y cuáles son las tendencias en ese sentido? Cuando las relaciones comunitarias hacen parte del core del negocio, vale la pena que la fundación sea una cara visible de la estrategia de responsabilidad social. Estoy absolutamente convencida de eso. Hay casos de estudio importantísimos. Hay un caso de Jocol, empresa extractiva hace unos años en Colombia, en diferentes departamentos, que tenía un tema indígena, y Harvard Business se puso en la tarea como de entender qué había pasado, porque la comunidad trancó el proyecto. La fundación tenía otro nombre, se llamaba Los Amigos de la Sierra o alguna manera. Y realmente el diálogo comunitario no lograba tener legitimidad porque no estaba el respaldo empresarial detrás. ¿Qué pasa con una empresa como Semana? Y hablo del caso concreto. El tema de la fundación era un tema de legado familiar, era una preocupación mía personal, pero no respondía a la estrategia de responsabilidad corporativa o la estrategia de sostenibilidad de Publicaciones Semana, porque el core de Publicaciones Semana está en la huella intelectual y en la pedagogía mediática. Está en los contenidos, está en el entrenamiento, el talento, está en la responsabilidad que tenemos con cada palabra que escribimos, imprimimos. Eso no tiene nada que ver con la construcción de paz y con crear un laboratorio de posconflicto en el Salado. Sin embargo, tomamos la decisión de que tuviera el mismo nombre porque es un propósito que se alinea con los valores de la compañía. Entonces, principal consejo, hay que entender muy bien la industria en la que está uno para poder dar esa discusión. No creo que sean las fundaciones quienes deban llevar a cabo la estrategia de responsabilidad social, sino más bien sí las comunicaciones, sí el diálogo, sí los procesos comunitarios. Las 4 fundaciones que tiene el Cerrejón hacen un trabajo extraordinario alineado con el Departamento de Sostenibilidad, pero esas fundaciones tienen una visión de instalación de capacidades en territorio, y ahí cambia la discusión un poco, porque ustedes están entrenando líderes para que asuman las responsabilidades del departamento. Ustedes están trabajando en temas de agua que instalan capacidades a largo plazo. Digamos que ahí hay un tema en donde de nuevo resalto caso por caso, y en este tema es muy difícil generalizar. Aquí la última pregunta. Cuesta.
Bueno, más que una pregunta, yo soy Juliana, yo soy de Fundación Luker de Manizales. Nosotros también somos un caso diferente, porque nosotros no somos el brazo social de Casa Luker. Somos de los mismos dueños, somos los mismos dueños, pero somos dos empresas completamente diferentes. Y precisamente eso ha generado confusión entre la gente. A nosotros como fundación, obviamente, el nombre de Casa Luker nos sirve mucho, pero pues finalmente tenemos unos destinos muy diferentes y tenemos unas misiones muy distintas. Apenas desde el año pasado estamos empezando a hacer proyectos juntos, pero realmente somos dos empresas diferentes y eso creo que no es lo más usual en las fundaciones. Muchas gracias. Obviamente. No, solo quería acabar agradeciéndoles el tiempo y dejándoles una frase de Sócrates, el filósofo, que dice: si quieres gozar de buena reputación, preocúpate en ser lo que aparentas ser. Muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias. Nos dejas muchos mensajes, nos generaste el debate, pero creo que eso es lo importante, que cada uno reflexione y miremos y tengamos siempre en cuenta lo que dice Andrés, tener claros los mensajes.